Ok. Vamos a recordar entonces el teorema fundamental del cálculo. Dice si f es una función continua en el intervalo AB y la derivada de f mayúscula de x me da f minúscula de x para cualquier número en el intervalo, entonces según lo que estudiamos en la clase de ayer, la integral de a hasta b de f de x diferencial de x es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Esto fue lo que estudiamos ayer como el teorema de Barrow, ¿ok? ¿Qué significa esto? Tomamos la antiderivada, la evaluamos en el límite superior de la integral, la evaluamos en el límite inferior de la integral, que es esto, f de a, y esa resta me va a dar lo mismo que me da el límite de esa sumatoria que define a la integral definida, ¿ok? Pero fíjense cuáles son las condiciones de la hipótesis para este teorema. Que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. ¿Qué ocurre si no es continua la función en el intervalo cerrado? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasa si la función no es continua? Pues bueno, si la función no es continua, estamos en presencia de lo que se llama o lo que llamamos integrales impropias. Dependiendo de cómo sea ese intervalo y la discontinuidad que presente la función, pues vamos a hablar de integrales impropias de primera especie, integrales impropias de segunda especie o integrales impropias de tercera especie. Entonces vamos a ver en qué consiste esto de la integral impropia de primera especie. La primera cosa que quiero que observen es esta animación donde, fíjense lo que está ocurriendo, es un tanque que está vaciando agua en una figura que obviamente es recreada, ¿verdad? Y vemos que esa porción nunca se llena. ¿Ok? Sin embargo, me está dando un errorcito aquí la animación. Sin embargo, hay otras funciones donde sí pudiera llenarse esa expresión o esa gráfica que pintamos allí. Este concepto a mí siempre me ha fascinado mucho porque el sentido común a nosotros nos dice que si yo voy sumando infinitas cosas, yo no voy a poder obtener un resultado. Eso es lo que me dice el sentido común. Y el conocimiento, o sea, si yo voy añadiendo, si yo te digo suma infinitos sumando, la respuesta intuitiva, natural, es que ese resultado va a ser infinito. Eso es lo que uno piensa. Pero el conocimiento nos viene a desmentir eso. No necesariamente sumar infinitos sumandos nos va a llevar a un resultado que es infinito. Y esto es lo que a mí más me fascina de las integrales impropias. Nosotros tenemos integrales impropias donde nosotros podemos obtener un resultado. Y fíjense que esto contradice lo que me dice la intuición. Y por eso el conocimiento es valioso. Ahorita mismo estamos viviendo una pandemia, nos está matando un virus que no podemos ver. Si no tuviéramos conocimiento, no sabríamos que existen virus que pueden afectar la salud a ese nivel. Lo mismo ocurre aquí. ¿Qué es eso de la integral impropia de primera especie? Pues cuando nos enfrentamos a una integral impropia de primera especie, lo que está ocurriendo es que el intervalo de integración no es un intervalo acotado. ¿Qué significa eso? Que bien o el límite superior o bien el límite inferior son más infinitos o menos infinitos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre entonces cuando nos enfrentamos a este tipo de integral? Si esto está ocurriendo, yo no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo, porque ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo como premisa? El intervalo tiene que ser cerrado y la función tiene que ser continua en ese intervalo cerrado. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que el intervalo no es cerrado, porque si yo tengo un intervalo de A al infinito, no tengo un límite superior que me cierre ese intervalo. ¿Cómo corregimos eso? Pues simplemente cambiamos ese infinito por una letra,
Pero si yo cambio ese infinito por una letra, yo no estoy resolviendo la misma integral. ¿Qué hago entonces para que esas dos expresiones sean equivalentes? Pues muy fácil. Si mi problema es que yo tengo una función que ella no es acotada, porque estoy trabajando con ella hasta el infinito, ¿sí? Entonces, ella arranca en A y mi intervalo es de A hasta el infinito. ¿Cuál es el problema? Que yo necesito que el intervalo se cierre. Bueno, lo cierro. Digo, yo voy a cerrar en B. Pero si yo cierro en B, no es lo mismo el intervalo de A hasta B que el intervalo de A hasta infinito. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Con el concepto de límite. Hacemos que B tienda a infinito y ese límite lo vamos a aplicar al resultado de la integral de A hasta B de f de x diferencial de x. En otras palabras, cuando nosotros resolvemos una integral impropia, nosotros tenemos que resolver dos operaciones. ¿Cuáles son esas dos operaciones? La integral y el resultado que me dé la integral se lo doy al límite. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dependiendo de cómo resulte ese límite, pues entonces decimos que la integral es convergente o es divergente. ¿Ok? Entonces, si el problema está en el límite superior, pues cambiamos ese límite superior por una letra, hacemos el límite cuando b tiende a infinito de la integral de hasta b de f de x diferencial de x, pero si el problema está en el límite inferior, pues cambiamos ese límite inferior por una letra cualquiera y hacemos el límite cuando atiende a menos infinito de la integral de hasta b de f de x diferencial de x. Fíjense que para la integral la variable es x, mientras que para el límite la variable va a ser a en este caso y b en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si ese límite existe, si ese límite me da un número real, entonces decimos que la integral es convergente a ese número. Y si el límite no existe porque me da infinito o menos infinito, pues la integral es divergente. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo la integral converge es porque me dio un número, cuando yo digo la integral diverge es porque me dio infinito o menos infinito. Vamos a ver el ejemplo. La integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado, me preguntan si converge o diverge. Fíjense, aquí lo vemos. La integral que estamos tratando de resolver va a representar, lo vamos a estudiar a partir de la próxima semana, el área de esa región que está de color verde. Fíjense que esa región no tiene fronteras, no está cerrada, entonces yo podría pensar que esa área yo no la puedo medir. Sin embargo, cuando yo le hago la corrección a esa integral, es decir, corrijo el problema que ella tiene, que el intervalo no es cerrado, y la reescribo, yo digo, bueno, yo no voy a trabajar con infinito, sino que voy a trabajar con b, y entonces convierto esta integral en la integral de 1 hasta b de dx sobre x cuadrado. Pero para yo poder establecer esta igualdad, yo necesito que b tiende a infinito. Entonces aplicamos límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de dx sobre x cuadrado. Resolvemos esta integral. Cuando la resolvemos, ella es x a la menos 2. Una antiderivada es menos 1 sobre x. Le tengo que aplicar barro, la tengo que evaluar y entonces tengo que integrar de 1 hasta b. Y cuando voy a integrar de 1 hasta, evaluar, perdón, de 1 hasta b, me da menos 1 sobre b más 1. Este es el resultado de la integral. Y ahora ese resultado de la integral se lo entregamos al límite. Y estudiamos el límite cuando b tiende a infinito. ¿Qué ocurre cuando b tiende a infinito? Pues la expresión 1 sobre infinito tiende a 0, por lo tanto 0 más 1 nos va a dar 1. Como el resultado de ese límite da 1, lo que quiere decir eso es que esa integral existe, vale 1, ¿sí? Y por lo tanto es convergente. La semana que viene vamos a aprender que este 1 va a representar el área de esa región plana que yo coloreé en color verde.
¿ok? Vamos a ver ahora la integral. Determine si la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x diferencial de x es convergente o es divergente. Fíjense qué ocurre aquí. En este caso no se me logra colorear la región. ¿Ok? Entonces, aplicamos la definición. El problema está en el límite superior. Cambio ese límite por una letra cualquiera. Mi integral la transformo de 1 a b de dx sobre x. Pero para poder establecer esa igualdad necesitamos que el límite tienda a infinito. Porque si no, esto y esta expresión no son iguales. Resolvemos esta integral. Esto es neperiano de x. La evalúo aplicando barro. Me da neperiano de b menos neperiano de 1, que es 0. Y el resultado de esa integral se lo entregamos al límite. Neperiano de b. ¿Qué le pasa a neperiano de b cuando b tiende a infinito? Pues el resultado de esa expresión es infinito. ¿Qué significa eso? Que esa integral es divergente, porque no me dio un número real. ¿Qué significa eso? Que esta región no tengo forma de calcularle el área, ¿ok? No es medible esa área, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta este punto hay alguna pregunta? Ok, entonces vamos ahora con la presentación. En la presentación vamos a trabajar con integral impropia de primera especie, integral impropia de segunda especie e integral impropia de tercera especie. Vamos a ver ejemplos de los tres tipos. Entonces, voy a ver después de la presentación teórica, vamos a ver los ejemplos de primera especie, luego vemos la presentación teórica de impropias de segunda y vemos los ejemplos de segunda. Y así vamos, ¿ok? Con los dos recursos. Como siempre, el objetivo de la clase de hoy es el contenido de esta presentación, objetivos de la clase de hoy y ejemplos de integrales impropias. Esta vez tenemos un solo objetivo, que es resolver ejercicios de integrales impropias. Esta presentación contempla solamente los ejemplos y al final un breve resumen teórico, ¿ok? El ejemplo dice, calcule si es posible la integral de 2 hasta infinito de x menos 2 sobre x por x más 2 por x más 1 diferencial de x. Vamos a recordar acá lo que acabamos de ver. Si la integral es impropia de primera especie, el problema es que la función es continua, pero que el intervalo no es acotado. Entonces, cambio ese infinito por una letra cualquiera, aquí la llamé P, y resolvemos el límite cuando P tiende a infinito de la integral de hasta P de f de x diferencial de x. ¿Ok? Fíjense que aquí hay dos operaciones. Una operación es la integral y la otra es el límite. Yo descubrí, trabajando con mis estudiantes, que cuando yo les hacía la separación de las dos operaciones, se les hacía más fácil de comprender este contenido. Entonces, desde ese momento yo lo explico de esta manera. Aplico lo primero en la definición. La integral de 2 a infinito la separo en el límite o la convierto, no la separo, la convierto en el límite cuando alfa tiende a infinito, no importa la letra que yo escoja, de la integral de 2 hasta alfa de x menos 2 sobre x por x más 2 por x más 1 diferencial de x. ¿Qué debo hacer? Primero resolver la integral de 2 hasta infinito, de 2 hasta alfa, perdón. Y segundo, cuando ya yo haya resuelto mi integral, lo que me da la integral se lo entrego al límite, ¿ok? Dependiendo de las habilidades que ustedes tengan, pueden irlo trabajando simultáneo como lo vimos en la animación, ¿ok? Primero, resuelvo la integral. ¿Cuál es la integral que debo resolver? La integral de 2 hasta alfa, perdón, de x menos 2 sobre x por x más 2 por x más 1 diferencial de x. Veo que esta es una función racional. Veo que el grado del numerador es 1, mientras que el grado del denominador es 3.
por lo tanto eso es una fracción propia. Y veo que el denominador lo puedo factorizar en 3 factores lineales, por lo tanto aquí aplico descomposición en fracciones simples, ¿ok? Como mi propósito no es enseñar el método en esta clase, pues yo lo puse directo. Descompongo en A sobre X más B sobre X más 2 más C sobre X más 1 y calculamos las constantes. Cuando calculamos las constantes, obtuvimos que esa integral se transforma en integral de 2 hasta alfa de 1 sobre X más 2 sobre X más 2 menos 3 sobre X más 1 diferencial de X. Integramos, sería la integral de 1 sobre X, me da el neperiano del valor absoluto de X. La integral de 2 sobre X más 2 me da 2 neperiano de X del valor absoluto de X más 2. Y la integral de menos 3 sobre X más 1 me da menos 3 por el neperiano del valor absoluto de X más 1. Aquí obtuve una antiderivada, pero como la integral es definida, la debo evaluar de 2 hasta alfa. Eso es lo que significa esa barra con esos límites de integración escritos allí. Entonces evaluamos el límite superior alfa, donde tenemos X, ponemos alfa. Por lo tanto, esto es neperiano de alfa menos 3 neperiano de valor absoluto de alfa más 1 más 2 por el neperiano de valor absoluto de alfa más 2. Menos, aplicamos el menos de barro. Evaluamos 2 en esa antiderivada. Me daría neperiano del valor absoluto de 2, pero como 2 es positivo, pues el neperiano es 2. Cambio el signo por el menos que tiene barro delante, menos por menos me da más 3, neperiano de 2 más 1, que me da 3, y menos por más me da menos 2 por el neperiano de 2 más 2, que me da 4. ¿Ok? Aquí lo que hicimos fue aplicar barro. Fíjense que el resultado queda en función de alfa, obvio, es lo que espero, porque aquí hay 2 operaciones, límite de la integral, ¿ok? Tengo unos términos que dependen de alfa y unos términos que son constantes. Como aquí hay logaritmo, voy a aplicar propiedades de los logaritmos. Esto es una recomendación que yo les hago encarecidamente. Porque como ustedes van a aplicar a resolver un límite, si ustedes lo dejan de esta forma, ahí se les puede estar generando una indeterminación infinito menos infinito, por ejemplo, y para ustedes pasa desapercibido. Muchachos, en este punto estamos enfrentándonos a resolver un límite. Por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que tú hayas estudiado de límite, lo que estudiaste en cálculo 1 y lo que hayas estudiado ahora en cálculo 2 de límite, aquí entra en vigencia. ¿Ok? ¿Qué me ha dicho a mí la experiencia? Que aprenden a resolver las integrales y después no saben qué hacer con el límite. Entonces repasen. ¿Qué hacemos en una indeterminación infinito menos infinito? ¿Qué hacemos en una indeterminación 0 por infinito? ¿Qué hacemos en una indeterminación infinito sobre infinito? Todo eso lo necesito en este punto de la materia porque al estudiar el límite se me puede presentar cualquier forma indeterminada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago de aquí para acá? Como sé que tengo que resolver un límite, uso las propiedades del logaritmo para que se me haga más fácil la resolución de ese límite. Entonces sabemos que si se suman 2 logaritmos, eso se transforma en un producto. Este 2 que está multiplicando lo subimos como exponente del argumento. Y si es una resta, pues ese argumento va en el denominador de acuerdo a las propiedades del logaritmo. Por lo tanto, estos 3 términos los transformo en logaritmo neperiano de alfa por alfa más 2 al cuadrado sobre alfa más 1 al cubo, valor absoluto de esa expresión. Y mantengo mis constantes, ¿ok? En esas constantes, aquí hice una transformación, logaritmo de 2 logaritmo de 4, lo estoy transformando en 4 logaritmo de 2, que es negativo porque tiene ese menos delante, y con este señor menos neperiano de 2, me van a dar, al agrupar términos semejantes, menos 5 neperiano de 2,
Y este señor con este señor me dan más neperiano de 3. O sea que de aquí para acá lo que hicimos fue aplicar propiedades del logaritmo. Este es el resultado de mi integral. Ok, cuando ya yo tengo mi integral, me voy al segundo paso. ¿Qué dice el segundo paso? Resuelve el límite de la integral. Me voy al segundo paso, dice resuelve el límite cuando alfa tiende a infinito de la integral de 2 hasta alfa, de x menos 2 sobre x por x más 2 por x más 1 diferencial de x. Esto que está en fucsia es la integral, la que resolví en el paso anterior. El resultado de esa integral me dio esta expresión, que ya la comentamos. Ahora, ¿qué hago con esa expresión? Se le entregó el límite. ¿Ok? Hemos aprendido en cálculo 1. Límite de una constante, la misma constante. Por lo tanto, esto es constante y esto es constante, eso me va a dar el mismo resultado. Menos 5 neperiano de 2 más 3 neperiano de 3. Hemos aprendido en cálculo 1 el teorema de límites para funciones compuestas. Y aprendimos que el operador límite puede entrar a la función interna. ¿Ok? Entonces, cuando él entra dentro del argumento del logaritmo, yo veo que aquí se genera una indeterminación infinito sobre infinito. Porque si alfa tiende a infinito, este señor me da infinito y este también. Ah, pero el grado del numerador es 3, porque si yo desarrollo este producto notable me da al cuadrado, pero con esta alfa me da alfa a la 3. Y el grado del denominador también es 3. Cuando el numerador y el denominador tienen el mismo grado, pues lo que hacemos es, lo hacemos directo, el resultado de dividir entre ese grado, la expresión entre la variable de mayor grado, nos va a dar los coeficientes que tienen el numerador dividido entre el coeficiente que tiene el denominador de la variable de mayor grado. El coeficiente aquí es 1, igual que aquí es 1, por lo tanto nos va a dar 1 entre 1, queda 1, y neperiano de 1 es 0. En consecuencia, el resultado de esa integral es 3 neperiano de 3 menos 5 neperiano de 2. La integral, al darme un número, pues sabemos que es una integral convergente. Esa integral impropia es convergente. Si quisiéramos, podemos utilizar propiedades del logaritmo y transformar esto. Se convertiría en neperiano de 3 a la 3 dividido entre 2 a la 5. ¿Ok? Las dos respuestas son válidas. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Ok, me voy con el segundo ejemplo de integral impropia de primera especie. Con el segundo ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Nos dice, calcule si es posible la integral de menos infinito hasta infinito de diferencial de x sobre x cuadrado más 2x más 5. ¿Cuál es el problema aquí? Perdón, que ninguno de los dos extremos del intervalo es acotado. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primer paso, picamos la integral en 2. De manera que tengamos un límite de integración que sea acotado. De menos infinito a 0 puede ser cualquier número. De menos infinito a 8, a 10, a 15, a 100. No importa el número. Es más, la gente que estudia matemática pura no pone aquí un número, pone una letra. ¿Ok? Porque puede ser cualquier valor esa expresión. Nosotros no nos vamos a ir a ese nivel, sino que ponemos un número cualquiera que esté entre menos infinito e infinito. Por supuesto, atención, esa función es continua. Fíjense que si yo chequeo b cuadrado menos 4ac para esa expresión, 4 al cuadrado menos, perdón, 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 5 me da negativo. Significa que esa expresión nunca da 0. Como no da 0, ella no tiene ningún punto de discontinuidad, no tiene ningún valor fuera de su dominio, ningún número del dominio de ella que esté prohibido. Es decir, su dominio son todos los reales. ¿Ok? Entonces sería de menos infinito a 0, la pico en 0, de x sobre x cuadrado más 2x más 5, más la integral de 0 a infinito de dx sobre x cuadrado más 2x más 5.
Por lo tanto, vamos a ver, la segunda es un caso equivalente al ejemplo anterior y la primera, el problema está en el límite inferior, en menos infinito. Son dos límites distintos, dos integrales distintas, porque no es lo mismo integral de menos infinito a 0 que de 0 a infinito. ¿Ok? Entonces, para resolver esta, ¿qué hacemos? Cambiamos ese menos infinito por una letra cualquiera y le aplicamos el límite. Por lo tanto, se convierte en límite cuando p tiende a menos infinito de la integral de p hasta 0 de dx sobre x cuadrado más 2x más 5 más el límite cuando q tiende a infinito de la integral de 0 a q de dx sobre x cuadrado más 2x más 5. Aquí me quiero detener un momento. Hay una gran tentación entre los estudiantes a decir, ay, bueno, mira, a mí eso me parece que no tiene mucha lógica, y entonces si la integral es de menos infinito hasta infinito, yo lo que voy a hacer, resuelvo esto muy fácil y digo m tiende a infinito y aquí pongo de menos m a m de f de x diferencial de x. Esto es un gravísimo, gravísimo error. Esto no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estudiar el límite de una variable cuando tiende a infinito que cuando tiende a menos infinito. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo integrar de menos infinito un número que integrar de un número al infinito. Son dos operaciones diferentes. Por lo tanto, nosotros no podemos acortar camino poniendo una sola letra en los dos límites de integración, ¿ok? Cuidadito con eso. Tenemos obligatoriamente que separar eso en dos integrales para que la impropiedad quede en uno solo de los límites de integración, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que antes. Aquí hay dos operaciones, tenemos que resolver la integral y lo que me dé la integral se lo damos al límite, ¿ok? Esa integral, la integral original de menos infinito a infinito de diferencial de x sobre x cuadrado más 2x más 5 va a ser convergente solamente si las dos integrales en las que las separé convergen. Si esta me da un número y esta también me da un número, pues la suma es el resultado para la integral original. Pero si esta me da más infinito o menos infinito, ya yo no sigo calculando, la integral es divergente. O si esta me da un número, pero cuando resolví esta me da infinito o menos infinito, pues la integral es divergente. Podrían preguntarme, profe, ¿y aquí no se genera una indeterminación? Y la respuesta es no, porque son dos límites distintos. Se genera una indeterminación cuando estoy estudiando el límite para la misma variable. Cuidado con eso, ¿ok? Como esta integrando es igual a este integrando, para ahorrar trabajo, yo voy a resolver la integral indefinida primero. Entonces yo resuelvo la integral indefinida, diferencial de x sobre x cuadrado más 2x más 5. Veo, ya vimos que esta expresión no es factorizable en raíces reales, por eso no aplicamos descomposición en fracciones simples. Entonces lo que hago es completar cuadrados. Cuando completo cuadrados obtengo en el denominador x más 1 al cuadrado más 4. Saco factor común 4 que sale en el denominador, por lo tanto eso se convierte en un cuarto de la integral de dx sobre x más 1 sobre 2 todo al cuadrado más 1. Y aquí está, la hicimos directa, pero ustedes pueden aquí aplicar el cambio de x más 1 igual t y van a ver que eso es un arco tangente. ¿Ok? Aquí la hicimos directa. Esto es un cuarto de 2 por arco tangente de x más 1 sobre 2. ¿De dónde sale ese 2? Porque si derivamos x más 1 sobre 2, la derivada da un medio. Entonces acuérdate que al integrar tú tienes que dividir entre esa derivada interna cuando esa derivada interna sea una constante. Y al aplicar doble C, pues ese señor va al numerador.
Como estoy resolviendo la integral indefinida, no puedo olvidar mi constante de integración, más c, y bueno, simplificamos, y aquí faltó el más c. Vamos a agregarlo y después yo lo arreglo para la presentación. Aquí va más c. ¿Ok? Ahora, una vez que ya yo hallé mi integral indefinida, pues uso esa antiderivada para resolver la integral definida. ¿Y qué hacemos? Pues tomamos esa antiderivada, un medio de arco tangente de x más 1 sobre 2, y le vamos a aplicar barro, lo vamos a evaluar de p hasta 0. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar barro. Cuando aplicamos barro, nos queda un medio que multiplica a arco tangente de 0 más 1 sobre 2, que nos da un medio, menos arco tangente de p más 1 sobre 2, que nos da esa expresión. Sustituimos x por p y x por 0 en cada caso. Y una vez que ya tenemos ese resultado, pues arco tangente de un medio no es notable. Y entonces ese resultado es lo que le vamos a entregar a la integral. Vamos a la parte 2, le vamos a entregar, perdón, al límite. Se resuelve el límite de la integral. Entonces sería el límite cuando p tiende a menos infinito, de la integral de p hasta 0, de dx sobre x cuadrado más 2x más 5. Esto que escribí aquí en fucsia es el resultado de la integral. Por lo tanto, ese resultado de la integral se lo damos al límite. Si p tiende a menos infinito, ¿qué es lo que ocurre con ese límite? Pues vamos a ver. Este, señor, es una constante. El límite de una constante es la misma constante. Si p tiende a infinito, el argumento se convierte en infinito. ¿Qué le pasa al arco tangente cuando la variable independiente tiende a menos infinito? Este tipo de límite lo tenemos que resolver observando la gráfica. Nosotros hemos aprendido que la función arcotangente tiene dos asíntotas, en pi medios y en menos pi medios, dos asíntotas horizontales, y su comportamiento gráfico es así. Ella hace así. Lo que dibujé en rojo es arco tangente de x. Cuando la x tiende a menos infinito, ¿qué le pasa a la y de esa función? Se acerca a la asíntota. Y esa asíntota es menos pi medio. Recuerden que muchos límites los vemos a partir de las gráficas de las funciones notables. ¿Ok? Entonces, como ese señor va a tender a menos pi medios, pues entonces el resultado cuando p tiende a menos infinito de esta expresión es menos pi medio. ¿Ok? Es de aquí para acá es la resolución de ese límite. Por lo tanto, eso nos da un medio de arco tangente de un medio más pi cuarto. Este mismo procedimiento lo repetimos, pero ahora con la integral de 0 a q. De dx sobre x cuadrado más 2x más 5. Usamos la antiderivada, sería un medio de arco tangente de x más 1 sobre 2 evaluado de 0 a q. Y al evaluarlo de 0 a q nos da un medio de arco tangente de q más 1 sobre 2 menos un medio de arco tangente, el un medio está afuera, arco tangente de un medio. Y esa expresión, que es el resultado de la integral, es lo que le entregamos al límite. Entonces resolvemos límite cuando p tiende a infinito, literal de 0 a q, de dx sobre x cuadrado más 2x más 5. Esa integral me dio esta expresión. Si p... Aquí tengo un error con las letras, porque esto es q. Habíamos dicho q, esta letra es q. Si q tiende a infinito, esta letra de aquí es q. Si q tiende a infinito, no p. Esto se convierte en infinito más 1 sobre 2. Esto da infinito y arco tangente de infinito. Pues, ¿qué nos da eso? Lo vemos aquí. Arco tangente de infinito. Si x tiende a infinito, ¿qué le pasa a la y? La y se va acercando a esa asíntota
y esa asíntota es más pi medios, ¿ok? Entonces el resultado de ese límite es más pi medios. Entonces nos queda este señor nos da pi medios, un medio por pi medios que nos da pi cuartos menos un medio arcotangente de un medio. Sumamos los dos resultados, se nos va a simplificar arcotangente y pi cuartos más pi cuartos nos va a dar pi medios. Como nos dio un número, esa integral impropia es convergente y converge a ese número. ¿Ok? Nos queda menos de un minuto, vamos a finalizar aquí y vamos a entrar a la siguiente sesión. Si hay dudas, la aclaramos en la siguiente sesión.